Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a reunirnos, es grato volver a encontrarnos y es grato poder haber vencido unas dificultades que hayamos tenido para estar en el tiempo indicado, pero gracias a Dios, aquí estamos. Yo te invito para que te unas conmigo en oración. Hoy vamos a comenzar una pequeña miniserie y tiene que ver con nuestros hijos. Padre bueno, gracias te doy. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por esta oportunidad que nos permites y por este medio, Señor, para reunirnos. Muchos hermanos, tal vez por dificultades, no pueden salir, no pueden asistir a la iglesia. Pero tú estás con nosotros, Señor, y la iglesia somos nosotros, no un edificio. Así que somos la iglesia porque somos tu templo. Y tú habitas en medio de nosotros. Y tu palabra es la que nos nutre, tu palabra es la que nos inspira, tu palabra es la que nos da ánimos y fuerzas para poder vencer las distintas situaciones que estamos viviendo en este mundo. Te damos gracias, Señor, porque todos estos adelantos, porque tú nos hiciste, Señor, oh Dios amado, así con todas esas cualidades para que podamos avanzar. Nosotros, tus hijos, aprovechamos todo eso para poder hacer buen uso de las herramientas que tenemos para mostrar tu gloria y tu gracia y sobre todo para mostrar cuál es, Señor mío, tu guía, tu dirección, lo que tú quieres que nosotros hagamos. En tus manos nos colocamos en este día y te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, dándonos lucidez y claridad y ensanchando nuestra mente para comprender tu buena, Señor, palabra, tu palabra poderosa que transforma nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Te estaba diciendo que hoy vamos a comenzar una pequeña miniserie que lleva por título La responsabilidad familiar. Y creo que es importante que nosotros miremos a eso. Es importante que miremos que cuando Dios nos da hijos a nosotros, lo que nos está diciendo es que Él tiene confianza en que nosotros hagamos un buen trabajo con ellos. No solamente se trata de tener una compañía o de reproducirnos, se trata de que entendamos que hay una responsabilidad con esos hijos. La idea es que esos hijos sean mejores que nosotros. La idea es que esos hijos puedan cumplir con una misión en este mundo de tal manera que este mundo pueda cambiar ahí en el lugar donde ellos se van a realizar, donde ellos van a estar viviendo. Sabemos que nosotros no vamos a cambiar este mundo. Este mundo cada día irá en detrimento, pero eso no quiere decir de que nosotros no hagamos nuestro mayor esfuerzo para poder formar personas que verdaderamente sean personas completamente diferentes, que puedan traer luz, paz y amor a este mundo. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Allí hay algunos, ¿qué te digo? Hay unas verdades que nos van a servir para que podamos entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos una gran responsabilidad. Amado, cuando usted vea la palabra, no solamente piense en milagro, el milagro eres tú. Tú tienes que provocar el milagro de transformar lo que hay en ti en algo mejor. Y por eso el Espíritu de Dios es el que está allí con nosotros. A veces se nos desgasta la vida en tratar de resolver las situaciones, ¿cómo te digo?, materiales, las afectaciones económicas. Pero el Señor dijo algo muy importante que tenemos que recordarlo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo aquello que tal vez de pronto nos está faltando, porque no estoy diciendo que no sea cierto, pero necesitamos accesar a lo mayor, buscar lo mayor, porque esos son distractivos. Y el Señor quiere que nosotros pasemos por encima de esos distractivos y que podamos buscar su verdad que nos hace libres. Ven conmigo para que podamos leer la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo. Esta es una carta directamente a Timoteo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo,
amado Hijo. Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora sigue diciendo en su carta, en su misiva a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Imagínate, el apóstol Pablo, que era un hombre muy sensible a la conducta de los demás, es un hombre que está mostrando su admiración y respeto por un joven, no era un viejo, por un joven, por su conducta. Y sigue diciendo que deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Nos está mostrando de que Timoteo era un hombre sensible al dolor de los demás, era un hombre que compartía. Y dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate lo que está diciendo realmente aquí el apóstol Pablo. Está ponderando la conducta de Timoteo. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos gustaría que también la gente pudiera ponderar la conducta de nuestros hijos? Que pudiera ver la calidad de personas que son. Que se les muestre que son diferentes, porque de hecho el ser cristianos a nosotros nos da un plus para ser diferentes, pero nos obliga a que realmente seamos diferentes. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos mostrar esa diferencia en medio de las personas que nos están rodeando. Por eso hoy el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón y podamos mirar la reputación que tenía Timoteo. Era una reputación de un joven que era, ¿qué te digo? Tenía muchas cualidades, que había sorprendido favorablemente al apóstol Pablo por su comportamiento. Y estaba diciéndole claramente que justamente su forma de ser no era simplemente una herencia, había sido el ejercicio de una conducta en su casa. Y señala directamente a su abuela y a su mamá. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos nos damos cuenta de que el apóstol Pablo había conocido en Listra justamente a Timoteo y había conocido su historia. Sabía que su abuela y su mamá eran judías, pero el papá de Timoteo era griego, o sea que tal vez tenía otro tipo de conducta, otro tipo de comportamientos, pero estas mujeres se encargaban justamente de esa educación en casa. Y es lo que ocurre hoy normalmente. Normalmente los hombres salen a sus trabajos, salen a sus actividades laborales, salen a cumplir para buscar pues la provisión para la casa. Y en casa quedan allí las madres con los hijos. Hay un contacto especial entre las madres y los hijos. No quiere decir de que los padres no intervengan en la educación de los hijos. Exactamente todos. Pero hay algo especial. Algo que hace que las madres estén más cerca y más unidas a sus hijos. Tal vez sea por esa condición de haberlos tenido en su vientre. Hay una conexidad que va más allá de pronto de lo que nosotros podemos entender. Hay esa conexión y por eso siempre las palabras más, ¿qué te digo? Más de elogios están dirigidas directamente a las madres. Porque dice madre solo una, y es precisamente por esa conexidad. Pero el punto es que esa conexidad demanda una responsabilidad. Esa conexidad hace que tenemos que comportarnos o transmitirle a esos hijos los valores y poder desarrollar esa conducta en ellos para que verdaderamente podamos hacer nosotros un buen trabajo. Era el caso de Timoteo. Timoteo había sido moldeado, formado por su abuela y por su mamá. Cuando lo conoce Pablo, Timoteo es una persona que sale justamente del común de los demás. Tanto así de que Pablo le encomendó que él se quedara en Éfeso, para que siguiera la obra en Éfeso, y era un hombre joven. Lo que quiere decir de que Pablo había visto en él cualidades interesantes. Era un hombre que era digno de confianza. Y creo que nosotros también tenemos que mirar
que tenemos que levantar a unos hijos, tanto hombres como mujeres, que sean dignos de confianza, que tengan valores importantes dentro de ellos, para que se pueda ver la mano de Dios en cada uno de ellos. Quiero contarte una historia que es real y ocurrió con la persona que hizo la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad se encuentra en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, y fue un regalo, un obsequio que el país de Francia le hizo a los Estados Unidos. Creo que, mal contado, hay como 136, 138 años que esto ocurrió. Resulta de que este hombre, escultor, para poder hacer la estatua necesitaba unos modelos, unas personas que pudieran realmente mostrar lo que era la libertad. Y cuando hablamos de la libertad, pues estaban pensando en unos valores muy especiales. Una persona que tuviera una cara que mostrara justicia, que mostrara amor, que mostrara respeto, que mostrara dignificación, algo distinto. Y comenzó a buscar los modelos para poder esculpir esa estatua. Pero llegó un momento en que se fijó en alguien muy importante en su vida, en su mamá, y tomó la decisión de que la madre de él, el rostro de la mamá, fuera precisamente el modelo que él necesitaba. Cuando se le preguntó más adelante, le preguntaron por qué había escogido a su mamá para que fuera la modelo para hacer la Estatua de la Libertad. Él dijo, porque mi madre ha sido la influencia en mi vida para ser el hombre que hoy yo soy. Y creo que eso es importante que nosotros miremos, que tenemos que ser influencias positivas en nuestros hijos. No solamente es contentar a los hijos, a veces cometemos errores que tal vez nos lleven a darle una formación a nuestros hijos que en lugar de formación simplemente los deformamos. A veces nosotros queremos darle a los hijos lo que nosotros no tuvimos. Y entonces queremos llenarlos de tantos obsequios y de tantas cosas que simplemente los convertimos en niños malcriados, desviados, y no le enseñamos que realmente muchas veces la carencia puede generar un mayor carácter, un carácter mucho mejor que si nosotros nos esforzamos por tenerlos en una cuna de oro. El mundo no es una cuna de oro. El mundo te va a negar muchas cosas. Cuando se enfrenten al mundo se van a encontrar con que el mundo no le va a dar aquello que ellos quieren. Y simplemente se van a decepcionar porque no lo hemos preparado para que pueda enfrentar la realidad de esta vida. En esta vida hay luchas, en esta vida hay sacrificios. Y nosotros tenemos que aprender, enseñarle a nuestros hijos que hay que prepararlos para ello. Justamente fueron lo que hicieron este par de mujeres. Estas mujeres aprendieron que esa cercanía con este varón tenía que ser realmente aprovechada. Y creo que hoy el Señor nos está diciendo a nosotros que es necesario que nosotros revisemos nuestra casa. Es necesario que nosotros comencemos realmente la iglesia en nuestra casa. Es necesario que nosotros comencemos a hacer un ejercicio de fe en nuestra casa a través de la manera como nosotros estamos criando a nuestros hijos. Porque de nosotros depende. De nosotros depende cómo es el comportamiento de ellos en esta sociedad. Ahora, el mayor problema que estamos viendo, que estamos visualizando, es de que hoy en día realmente no se está cumpliendo con esta labor. Lamentablemente, nuestros hijos son enseñados por la televisión. Hoy los hijos simplemente reciben la instrucción de lo que aparece en la televisión. Ahora aún más, ahora por las redes sociales. Ahora los chicos desde pequeñitos están demandando tener un teléfono celular para poder estar en contacto, para poder ver lo que es y lo que no es, lo bueno, lo malo, lo absurdo, lo ridículo, todas esas cosas. Y estamos permitiendo todo esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros dentro de la sociedad? Que la sociedad cada día es más decadente. Ahora buscamos la consecuencia, la razón de por qué cada día la sociedad es más decadente. Es sencillo, porque los hogares cada día son más decadentes. No estamos haciendo la labor en nuestras casas. Y el Señor demanda de que nosotros hagamos una buena labor con nuestros hijos. Que podamos enseñarles las cosas, sobre todo, sin perder el horizonte de saber
que estamos moldeando una vida. Y que esa vida tiene que ser productiva, tiene que ser útil, que esa vida tiene que estar llena de virtudes y sobre todo que esa vida tiene que levantarse en el temor de Dios. Creo que era lo que realmente estas mujeres habían hecho justamente con Timoteo. Pero nosotros hoy tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente? ¿Qué se debe hacer para formar nosotros a nuestros hijos en amor? Formarlos en amor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Hacia dónde nosotros como cristianos tenemos nosotros que movernos? Usted nunca puede olvidar que es una persona cristiana. Si nosotros somos cristianos, entonces nosotros caminamos a la manera de Cristo. Si nosotros somos cristianos, entonces nosotros somos seguidores de lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros somos cristianos, entonces nosotros aplicamos la palabra de Dios no solamente en nosotros, sino que aplicamos la palabra de Dios en nuestros hijos. Y creo que eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy retengamos. Que hoy nosotros comencemos a meditar y nos preguntemos qué clase, oye bien, qué clase de obra nosotros estamos haciendo en nuestros hijos. Porque no se trata simplemente de alimentarlos, no se trata simplemente de vestirlos, se trata de formarlos en amor. La pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué es lo que necesitamos nosotros o qué es lo más clave, qué es lo más importante para formar a nuestros hijos? Lo primero que tenemos que hacer nosotros como cristianos es tener una fe auténtica y no fingida. Lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo por esta carta a Timoteo. Él provenía de una fe de estas mujeres y la fe de él era precisamente una fe verdadera, no fingida. Ahora, esto nos lleva a que nosotros podamos entender lo siguiente. Pueden haber tipos de fe. Pueden haber fe que simplemente se desarrolla en el ejercicio de tener una religión, una creencia en algo, pero no estamos metidos de lleno, obedeciendo lo que tenemos que obedecer, sino que simplemente nos rotulamos como personas que tenemos una, ¿qué te digo? Tenemos una aplicación religiosa, tenemos una práctica religiosa, pero no vivimos dentro de esa práctica religiosa. Eso es simplemente una fe no fingida. Cuando el Señor se encontró con todas estas cantidades de personas, se dio cuenta de que la fe del pueblo estaba completamente deteriorada. Que el pueblo simplemente decía tener una fe en el Dios Todopoderoso. Creían que mientras tuvieran el templo eran invencibles. Que mientras se dijeran que eran justamente herederos de esa libertad, eran herederos del cielo, eran herederos de Dios, eran invencibles aquí en la tierra. Pero todo está éticamente condicionado justamente al comportamiento que nosotros tengamos aquí con respecto de lo que Dios ha determinado de cómo debemos vivir. Y nosotros tenemos que influenciar en nuestros hijos de esa manera. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que tener una fe que no sea fingida, sino una fe verdadera, lo que realmente está diciendo es que tenemos que ser un buen ejemplo en palabras y en acciones para nuestros hijos. No podemos comportarnos nosotros simplemente en un edificio de una determinada manera para quedar bien. Y en nuestra casa tenemos una conducta completamente distinta. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestro lenguaje, porque de la abundancia de nuestras palabras realmente está lleno nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y creo que lo que el Señor está diciendo es que nosotros tenemos que ser ecuánimes. Nosotros tenemos que decir lo que somos, pero tenemos que demostrarlo con nuestros actos. Si nosotros decimos que somos cristianos, entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos justamente ese cristianismo. Y lo tenemos que hacer simplemente entendiendo primeramente lo más importante, que ellos nos están observando. Nosotros por naturaleza aprendemos por imitación. El Señor Jesucristo decía yo hago las cosas que veo hacer a mi Padre. Imitación. Jesús imitaba a su Padre. Nosotros también aprendemos por imitación, aprendemos lo que estamos viendo. Si tú estás dando un buen ejemplo en tu casa, tus hijos están aprendiendo. Hay una condición natural en el ser humano
justamente para aprender de esa manera. Y las cosas se van quedando, las cosas se van allí grabando en el inconsciente humano, de tal manera que se van a convertir en conducta más adelante. Por eso lo primero que tenemos que revisar nosotros concretamente es que realmente seamos un buen ejemplo en palabras y acciones. Ser consciente que nuestros hijos nos están observando. Nosotros somos esas personas que tenemos delante de ellos, estamos delante de ellos y ellos están observando lo que nosotros hacemos. Es muy triste que nosotros perdamos nuestra autoridad simplemente porque, ¿qué te digo? De pronto le exigimos a nuestros hijos ciertos comportamientos que nosotros particularmente no tenemos. Y es allí donde está el asunto. Nosotros tenemos que decir, pero también estamos haciendo. Estamos más que nada nosotros educando con el ejemplo que les estamos dando. Así que tenemos que propiciar nosotros en casa un ambiente que sea de solidaridad y apoyo. Fíjate si nosotros tenemos que resolver cosas en el hogar, porque van a haber siempre situaciones que tenemos que nosotros estar resolviendo. Entonces nosotros tenemos que ser tan inteligentes, tan sabios para propiciar un ambiente de solidaridad y apoyo. Quiere decir de que nosotros tenemos que entender que por encima de todo debe estar la instrucción antes que la corrección. Cuando hablamos de la instrucción, es aquello que nosotros tenemos que enseñarles, es aquello que nosotros tenemos que señalarle a nuestros hijos, es aquello que nosotros tenemos que darle un ejemplo y al mismo tiempo enseñarles para que ellos puedan entender. A veces nosotros nos vamos al otro lado, a veces nos vamos directamente a la corrección y cuando estamos en la corrección es factible que nosotros perdamos el carácter, el control de nuestro carácter y digamos cosas que después nos vamos a arrepentir. Nosotros tenemos que aprender, oye bien, que tenemos que instruir a nuestros hijos. Y en medio de la instrucción, ahí va la corrección. En medio de la instrucción, tener que decirle, es mejor hacer las cosas de esta manera, que si tú la haces de esta forma vas a tener consecuencias. Y esas consecuencias siempre van a ser graves, porque nuestras consecuencias normalmente van a tratar de enseñarnos algo, lo que racionalmente no hemos aprendido. Y Dios quiere que nosotros podamos entender eso. O sea, nosotros tenemos que buscar ante todo tener un ambiente, un espacio propicio para que haya esa solidaridad. Aquel que, por ejemplo, comete un error, no condenarlo, sino antes por el contrario, tenemos que avivarlo, reanimarlo, motivarlo para que pueda vencer aquella situación. Estoy seguro de que Timoteo tuvo que haberse equivocado muchas veces. Estoy seguro de que pudo haberse equivocado, pero ahí estaban estas mujeres, pudiendo aplicar en él el amor correctivo para que él pudiera entender que por allí no era la conducta. Todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros cometemos errores, incluso nosotros como padres también nos equivocamos. Es necesario que nosotros entonces revisemos cómo estamos nosotros comportándonos, si verdaderamente somos aplicadores de la fe que nosotros decimos tener, o simplemente tenemos un comportamiento en público y tenemos en casa otro comportamiento, porque todo esto lo están viendo nuestros hijos. Ellos quieren que nosotros seamos de una sola pieza, que seamos íntegros. Y eso es lo que tenemos nosotros que esforzarnos. Entonces, si nosotros tenemos la responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos, tenemos que esforzarnos porque nuestra conducta refleje lo que nosotros le pedimos a ellos con nuestras palabras. Lo primero que tenemos que hacer entonces es tener una fe no fingida. Lo que quiere decir que tenemos que ser motivadores, tenemos que procurar nosotros corregirnos y si alguna vez nos equivocamos, pues aceptar que nos equivocamos. Por eso, en segundo lugar, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros? Para poder levantar unos hijos saludables, unos hijos que verdaderamente tengan valores y principios morales. No olvidar que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Esto es fundamental. ¿Saben? Nosotros sacamos cualquier cantidad de excusas cuando se trata de hablarles del Señor a cualquier persona. Sacamos excusas, no sé hablar, yo no conozco la Biblia, yo esto, lo otro. Yo recuerdo, mira, y perdóname que te ponga este ejemplo. A mi abuela. Mi abuela era cuasi analfabeta, lo digo así porque solamente sabía leer y escribir. Pero la abuela tenía una habilidad increíble.
La abuela siempre me contaba historias y me contaba historias de la Biblia. Siempre me estaba hablando de Dios. Siempre ante las circunstancias que habían, ella no estaba mirando que las situaciones eran difíciles. Ella estaba buscando siempre una solución. Y creo que esa es la clave de la vida. La abuela me enseñó que antes que quejarme, yo tenía que buscar cómo debía resolver las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que proyectar a nuestros hijos. La abuela los domingos me cogía y me bañaba casi que dándome brillo porque íbamos para la iglesia, porque íbamos a escuchar la palabra del Cristo del perdón. Esto era lo que ella usaba. Y cuando no había algo en casa, cuando faltaban muchas cosas, siempre la expresión que decía era: Dios proveerá. Siempre estaba allí presente la condición de que había un Dios proveedor que estaba con nosotros y que era necesario buscarle, que era necesario que nosotros lo referenciáramos, que era necesario que nosotros llegáramos a Él para poder tener una íntima intimidad. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Nosotros tenemos que mostrar, oye bien, lo que hemos aprendido. Todo lo que tú estás aprendiendo en la iglesia tienes que traerlo a la casa. Tienes que mostrarlo y modelarlo en tu casa. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 9. Mira lo que ordena el Señor. Ahora yo quiero que tú vayas y analices este momento histórico. El pueblo había salido de Egipto. Había pasado por ciertas dificultades, había pasado por cantidades de cosas, había visto obras maravillosas de Dios, había visto milagros, prodigios, grandes cosas. Era necesario que ellos tuvieran eso en mente. Era necesario que no lo olvidaran, y no solamente que no lo olvidaran, era necesario que lo transmitieran. Esto está vigente aún hoy. Hoy nosotros tenemos que transmitir lo bueno que Dios está haciendo en nuestra vida. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a tus hijos de tus hijos. Lo que estaba haciendo Loída y Eunice. Estaban transmitiendo, ella, Loída, lo transmitió a Eunice, y junto con Eunice lo estaban transmitiendo a Timoteo. Nosotros tenemos que transmitir lo que sabemos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. No creo que haya un agente más especial que pueda enseñar a los hijos que los propios padres. Que podamos estar allí atentos. Que ellos tienen, oye bien, ellos esperan de nosotros lealtad. Ellos esperan en nosotros autenticidad. Que nosotros no los engañemos. Y justamente por eso Dios determinó que este pueblo era necesario que pudiera transmitir esto, por una sencilla razón. Nosotros somos olvidadizos. Olvidamos las cosas, andamos tan distraídos que de pronto estamos a los hijos enseñándole otras cosas que realmente no son las que van a cimentar verdaderamente su vida. Esto es una gran responsabilidad. Yo estoy seguro que dentro de de las cuentas que tenemos que saldar con el Señor, está precisamente qué hicimos con esos hijos. De qué manera nosotros los ayudamos. De qué manera nosotros los instruimos. De qué manera nosotros los guiamos. El Señor está dando una guía. Mira lo que dice en el mismo Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira lo que está diciendo. No en el músculo cardíaco. En tu corazón es en todo tu ser, en todo tu entendimiento, en toda la esencia tuya debe estar lo que el Señor nos está diciendo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener conversaciones con nuestros hijos que giren en torno a la salvación, que giren en torno a un Dios rector, que giren en torno a un Dios que está gobernando. Tal vez de pronto ahora nosotros nos decimos, pero ¿dónde está Dios con tantos problemas, con tantas guerras? Somos nosotros los que causamos todo esto. Nosotros estamos en el periodo de la gracia. Ahora imagínate que el periodo de la gracia se acaba en este momento. ¿Sabes qué va a pasar? Destrucción repentina. Ahí entonces
diremos que Dios es malo. Dios lo que está dando simplemente, está dando ese espacio, está dando como una oportunidad para que la gente pueda arrepentirse. Pero ¿cómo van a arrepentirse si no hay quien les hable? ¿Cómo nuestros hijos van a ser diferentes si nosotros no les estamos hablando de lo más importante, que es tener una verdadera conexidad con Dios? Por eso tenemos que ser sabios. A los hijos les gustan las historias. Tenemos que usar esas historias bíblicas y poder presentárselas. Qué bueno que nosotros podamos tener, que te digo, esos encuentros semanales con nuestros hijos. Tal vez un día a la semana nos podemos sentar en casa y en lugar de ver la televisión y el programa que está de moda en ese momento, simplemente poder sentarnos un día a la semana y poder compartir algo muy especial que va a ser edificante. Tenlo por seguro de que puede pasar el tiempo y ellos se van a acordar cuando sean ya adultos y tengan sus propios hijos y van a procurar hacer lo mismo porque han visto, han experimentado que aquello verdaderamente incidió en la formación de su carácter. Por eso entonces tenemos que mirar esto. Tenemos una gran responsabilidad familiar. No esperemos que los chicos de la esquina estén instruyendo, enseñando y educando a nuestros hijos. Que seamos nosotros en casa lo que realmente hagamos la labor que tenemos que hacer. Fuera de casa se van a encontrar con muy malos ejemplos. Pero cuando nosotros damos verdaderamente, ¿qué te digo? Enseñamos verdaderos criterios a nuestros hijos. Entonces ellos se van a encontrar con muchas cosas contrarias, pero ya tienen la perspectiva de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. En casa preparamos a nuestros hijos para que salgan a la calle. En casa preparamos a nuestros hijos para que puedan enfrentar el mundo. En casa preparamos a nuestros hijos para que aprendan a decir que no. Porque siempre van a haber ofertas, muchas ofertas. Pero nosotros, si los preparamos de tal manera que podamos enseñarles las consecuencias de sus actos, estoy seguro de que van a pensar un poco más el poder tomar decisiones irresponsables. Por eso es importante que un día a la semana te puedas reunir con tus hijos y que puedas apartar un tiempo semanal para estudiar la palabra. Hay algo que hacía mi abuela. Todas las noches antes de acostarme, ella se sentaba a orar conmigo. Se ponía a orar, era una oración cortita. Pero nunca he olvidado cómo el amor de esa mujer se expresaba a través de lo que deseaba para mí. Y tal vez eso es lo que de pronto tus hijos pueden encontrar cuando tú le hablas de ese Dios grande y maravilloso. Van a ver detrás de todo eso tu amor dedicado, tu amor que está clamando por esos hijos, tu amor que está clamando por un tiempo mejor para ellos, tu amor que está clamando para que tengan una vida llena de victoria y que tengan una vida llena de valores y principios. Ellos van a entender que verdaderamente tú les amas y créeme que eso será un recuerdo imborrable, será un recuerdo que no podrán quitar de su mente. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, porque todo esto justamente lo que va a hacer es que cada día la familia se pueda cohesionar, cada día la familia puede estar más unida. Y es muy triste lo que nosotros vemos hoy. Cada día las familias están más desunidas porque no han sabido comprender lo que tenemos que hacer para sacar adelante nuestra vida con nuestros hijos. Por eso, antes de acostarte, tómate la tarea de orar por ellos. Sencillo, no necesitas gastarte cuántos minutos, no necesitas hacer estudios teológicos. Solamente coloca tu corazón abierto delante de Dios y pide por tus hijos. Clama que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que los cuide, que no se enfermen, que les abra el entendimiento, que puedan ser buenos estudiantes, que puedan ser obedientes, que puedan ser juiciosos. Y créemelo que todo eso va penetrando profundamente y el Dios Todopoderoso hará que se grabe en sus mentes y en sus corazones lo que tú le estás diciendo. Pero lo más importante es que estás creando una conducta. Estás creando un comportamiento y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A través de la crianza nosotros asimilamos una conducta, asimilamos un carácter, asimilamos nuestra personalidad, lo vamos llegando. Si nosotros en casa no estimulamos a nuestros hijos, van a ser tímidos, callados, no hablarán. Pero si nosotros con ellos nos estamos referenciando y estamos colocando al Dios vivo, santo y poderoso delante de ellos, ten la absoluta seguridad que serán hombres de valor.
hombres de principios, hombres que verdaderamente marcarán una nueva pauta. Y este mundo necesita esa nueva pauta. El mundo está como está. Y seamos honestos, porque hemos fallado en nuestros hogares. No hemos hecho un buen trabajo. Lamentablemente no lo hemos hecho. Ahora, es factible que tú hayas hecho un buen trabajo y de pronto tus hijos tomaron sus decisiones. Bueno, ya eso es otra cosa. Simplemente nosotros tenemos que hacer lo mejor posible. Tenemos que dar lo mejor para con ellos, para que la gloria de Dios se pueda mostrar en sus vidas, para que se pueda mostrar en sus actos, para que puedan tener buena reputación y que puedan entender que una buena reputación es importante en esta tierra. En tercer lugar, tenemos que vivir el Evangelio en la práctica delante de nuestros hijos. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es practicar el amor al prójimo. No solamente nos quedamos en casa, no solamente nos quedamos allí como en un círculo cerrado, como una cofradía, sino que nosotros les enseñamos que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo implica que nosotros podamos enseñarles a amar a las personas por encima de sus defectos, por encima de la manera como se comportan, por encima de cómo hacen las cosas, por encima de que sean simpáticos o antipáticos. El asunto es que tenemos que enseñarles cómo debe amarse. Y sobre todo enseñarles que la única manera en que nosotros podemos tener amor en nuestro corazón es cuando nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. De tal manera que el amor solo nos lo puede dar el Señor a través de creer en Él. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos esto. De nosotros simplemente surgen simpatías. De nosotros surgen ciertas emociones y ciertos sentimientos que nos atraen con la gente. Pero verdadero amor solamente lo podemos lograr cuando Jesucristo mora en nosotros. Creo que desde pequeño nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos justamente a que puedan recibir del amor de Cristo en sus corazones. Y nosotros les mostramos que el amor de Cristo está en nuestros corazones cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Cuando nosotros no somos, ¿qué te digo? Somos indiferentes al dolor ajeno. Enseñamos que nosotros tenemos que ser deferentes con las personas. Que si hay una persona en necesidad y nosotros podemos ayudarle, entonces nosotros vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo para que nuestros hijos nos vean, porque nosotros queremos también que ellos sean hacedores de lo bueno y no hacedores de maldad. Todo esto nosotros lo enseñamos justamente en la práctica diaria. Esto es constante y permanente. ¿Sabes? A veces, ¿qué te digo? De pronto un vecino que no tiene tal vez la solución ¿cómo te digo?, alimentaria de ese día, a lo mejor te da la oportunidad de poder decirle a los hijos que le vas a enviar un plato de comida a esas personas para que puedan nivelar su situación y ellos lo van a estar viendo. Y ellos van a crear en su mente una opinión con respecto de ti. Ellos se van a hacer una opinión tuya. Y no te van a opinar la opinión tuya porque tú diste, sino ven lo que se mueve dentro de ti. Hay una condición de bondad diferente. Y cuando nosotros estamos viendo todo esto, también nos sentimos obligados. Sentimos que es necesario que nosotros hagamos y seamos lo mismo que la otra persona. Acuérdate, nosotros aprendemos por imitación. De tal manera que enseña a tus hijos a amar al prójimo. Enseña a tus hijos para que entiendan que nosotros somos diferentes, que cometemos errores, que nos equivocamos. Que hay personas que de pronto no saben, ¿qué te digo? No saben manejar sus emociones. Tenemos que enseñarles a ellos, pero por sobre todo, de que a pesar de las cosas que puedan haber, que no permitan que albergue un mal sentimiento en sus corazones con respecto de otra persona. En segundo lugar, practica el amor afectuoso en tu casa. Porque no sería saludable de que tú ames a los de afuera y no expreses tu amor a los de adentro. No podemos ser como el alumbrado público, luz hacia afuera y oscuridad hacia adentro. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos justamente ese amor afectuoso entre la familia. Cuando te hablamos del amor afectuoso, es que nosotros aprendamos a resolver nuestros asuntos, es que podamos apoyarnos, es que podamos ser realmente eso. Justamente, es triste cuando nuestros hijos nos tienen miedo. ¿Has escuchado eso, que los hijos les tienen miedo a los papás? Entonces, cuando hay miedo, simplemente ocultan. Cuando hay miedo, no se dicen las cosas.
Cuando hay miedo no se dice la verdad. Y cuando ya conocemos la verdad, a veces es demasiado tarde para poder resolver las cosas. Pero para que las cosas fluyan de manera espontánea, para que las cosas fluyan de una manera especial, nosotros tenemos que generar un espacio justamente donde podamos practicar ¿qué te digo? Esa relación afectuosa, esa relación en donde nosotros vamos a escuchar, vamos a entender lo que nos están diciendo. Y comprendemos que nuestros hijos cometen errores, que se equivocan, que de pronto no hacen lo que nosotros nos gustaría que hicieran. A veces nosotros hacemos cosas que no están, ¿qué te digo? En nuestras manos de pronto el evitarlos porque nos dejamos llevar por cualquier cosa, pero allí estamos nosotros. Esto simplemente se aprende aquí con error y volver, corrección y ensayar. Instrucción allí dentro de casa. Tenemos que practicar ese amor afectuoso en la familia, que a pesar de algunas circunstancias, nosotros tenemos que estar unidos. Que a veces cuando cometemos una falla, una falla amerita una sanción. Algo que pueda hacer pensar a nuestros hijos que verdaderamente lo que estuvieron haciendo no estuvo bien y que es necesario cambiar justamente la conducta. No se trata de que nosotros por amor simplemente tapemos, cubramos aquellos errores. Los errores hay que señalarlos y mostrarlos, pero de una manera que sea edificante y no destructiva. De una forma en que podamos enseñarle a nuestro hijo que le amamos y que nosotros queremos lo mejor para ellos. Lo más importante cuando se hace ese tipo de instrucción es poder mostrar las consecuencias que pueden venir y todo aquello que puede destruir una vida en un instante. Estoy seguro de que justamente estas mujeres siempre estaban hablando a Timoteo lo que era el temor a Dios. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos que es necesario que tengamos ese temor reverente a Dios, ellos van a aprender a pensar las cosas no una ni dos veces, van a pensarlas hasta 3 y 4 veces porque saben que si de pronto aquello no están seguros para hacerlo, es preferible enseñarles que ante la duda no procedan. Por eso, mis hermanos, tenemos que generar un espacio afectuoso entre la familia. Pero también al mismo tiempo tenemos que manifestar unidad, paz y armonía. Creo que una vez le preguntaron a una madre que cuál era el hijo más amado para ella, cuál era el hijo que más le dedicaba tiempo. Y ella dijo, yo amo a todos mis hijos, pero le dedico más tiempo a aquel que se está equivocando. Y esto tiene que ver justamente con poder ayudarlos a levantarse. A veces hay hijos que cometen errores y equivocaciones, pero nosotros nos ponemos delante de Dios y comenzamos a orar por ellos y hacemos nuestro mejor trabajo. Hacemos lo que esté a nuestro alcance. Hacemos todo aquello que Dios coloca en nuestra vida porque tenemos la fe que en algún momento todas aquellas semillas que hemos sembrado en su mente, en su corazón, van a germinar. Y créeme que es así. Tal vez a veces andamos por la vida, nosotros escuchamos las cosas de los padres y no le prestamos mucha atención. Pero al tiempo, cuando maduramos, cuando comenzamos a ver, digamos, el peso de nuestros actos y comenzamos a analizar las consecuencias de esos actos, nos recordamos que no los habían advertido. Nos recordamos que nos habían hablado, nos recordamos que nos habían enseñado. Y entonces allí, esa palabra que sembramos tal vez en esa persona, en aquel momento, ahora comienza a germinar para que pueda haber un cambio mayor. Lo que te quiero decir es que nosotros no podemos cansarnos de hacer el bien con nuestros hijos. Por eso tenemos que mantener siempre la unidad, la paz y la armonía con ellos. Es preferible tenerlos cerca que podamos hablar a simplemente enojarnos y no decir absolutamente nada. Esto es como abrirle la puerta al enemigo para que siga socavando la vida de nuestros hijos. Tenemos que aprender a dar ejemplo de unidad y amor entre los padres. Es una cosa vital, es algo importante. Si los padres están en discusiones, si los padres se faltan al respeto delante de los hijos, ¿con qué autoridad nosotros le vamos a pedir a nuestros hijos que nos respeten si nosotros nos estamos irrespetando? Creo que tenemos que ser sabios y entender la responsabilidad que tenemos con esos hijos. Tenemos nosotros que dar el ejemplo de unidad y de amor entre los cónyuges. Poder entender si nosotros tenemos algún tipo de problema, hagámoslo en un lugar tal
que no estén los chicos allí de testigos y podamos resolver las cosas que tenemos que resolverlas. De eso se trata el asunto. No podemos pedirle a nuestros hijos comportamientos cuando nosotros no los tenemos. Creo que justamente lo que Dios quiere es que nosotros nos revisemos. ¿Realmente estamos capacitados para ser buenos padres? ¿Realmente nosotros tenemos la consideración en nuestro corazón que tenemos que formar vidas que puedan hacer un mejor papel protagónico que nosotros? Porque de eso se trata, que nuestros hijos puedan superarnos, que nuestros hijos puedan hacer una labor mayor y que nosotros hagamos nuestra misión, que cumplamos con esa misión natural de poder formarlos para que puedan ser solución en este mundo. Amados, de nosotros depende. Creo que ese es el asunto, lo que Dios quiere. La vida, aunque no te guste, está llena de responsabilidades. Todas las cosas demandan responsabilidad. No hay ninguna que no demande responsabilidad. Hasta para atravesar la calle demanda la responsabilidad de que mires a derecha y a izquierda. Más con los hijos. Es una gran responsabilidad. No solamente de llenarles la boca con alimento, sino de llenar su corazón y su alma con lo verdadero, con lo que Dios quiere que nosotros podamos colocar en sus corazones. Como conclusión, mi hermano, aprendamos nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros aprendemos por imitación. Seamos buenos modelos de enseñanza para nuestros hijos. Comencemos por eso. Antes de exigir algo, preguntémonos si nosotros lo estamos haciendo. Y podamos mostrarle a nuestros hijos el respeto que ellos merecen también de nosotros. La palabra dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y a veces los provocamos a ira porque estamos pidiéndole cosas que ni nosotros cumplimos. Por eso, entendamos y no olvidemos, nosotros somos el ejemplo para ellos. Nos están observando, están viendo nuestros actos. Tal vez de pronto no nos regañan, tal vez de pronto no nos dicen nada, pero están aprendiendo de lo que nosotros les estamos mostrando. En segundo lugar, creo que tenemos que entender de que el mundo necesita hombres y mujeres con altos valores. Creo que en nuestra casa tenemos la posibilidad de hacer un buen aporte al mundo. Tal vez no vayan a cambiar el mundo, pero por lo menos el mundo en que ellos se mueven, los lugares donde se mueven, que lo hagan diferente. Ellos tendrán también sus hogares y tendrán sus hijos. Y qué bueno que tengan un referente para poder aplicar en sus vidas, porque igualmente han aprendido, pero al mismo tiempo se han dado cuenta que verdaderamente los hijos demandan esa responsabilidad. El mundo necesita que nosotros entendamos que tenemos que cambiar en nuestros hogares. Hay que hacer una labor en nuestros hogares. Hay que trasladar la iglesia a la casa. Hay que estar allí, enseñándole a los hijos los valores que Dios quiere que nosotros podamos enseñarles. Y por último, Dios espera que hagamos un buen trabajo. Sencillamente eso. Nos van a preguntar a nosotros al final qué hemos hecho con lo que nos dieron. ¿Cómo hemos invertido en esas vidas? Porque la vida es eso, es inversión constante. Y nosotros invertimos de nuestro tiempo en esas vidas porque sabemos que esas vidas van a fructificar adecuadamente conforme la voluntad de Dios. Así que lo más importante es preséntales al Señor a tus hijos. Preséntales que hay un Dios que está regente, un Dios que está observando, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos está dando oportunidades para que podamos cambiar, porque el asunto aquí en esta tierra es la transformación de nuestra conducta. Es la transformación de nuestra naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. No una naturaleza religiosa, una naturaleza espiritual regida y comandada por Dios para que podamos hacer las cosas que verdaderamente llaman a la virtud. Aquellas cosas buenas que Dios demanda de nosotros para que podamos ser buenos seres humanos. Dios quiere que podamos alcanzar nuestra humanidad, que tus hijos alcancen esa humanidad. La única manera de hacerlo es prepararlos en casa. Tu ejemplo y tu conducta y tu palabra y tu instrucción es necesaria para ellos. Únete conmigo en oración. Que el Señor te ayude para que cumplas con todo. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana
por toda tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu verdad. Gracias, amado Jesús, por esta palabra, porque nos estás llamando, nos estás confrontando con la responsabilidad que tenemos como seres humanos y como padres con nuestros hijos, Señor. Nosotros debemos ser imitadores tuyos para que nuestros hijos sean imitadores tuyos, Señor. Nosotros te pedimos, Padre, que nos ayudes, oh Dios amado, a ser esforzados y valientes con la instrucción para nuestros hijos. Señor, que tu gracia sea con nosotros, para que tus hijos vean esa gracia en nosotros, que podamos nosotros enseñarles, oh Dios amado, con la práctica de nuestra vida, que no solamente sea un decir, sino sean acciones verdaderas para la gloria de tu nombre. Jesucristo, tú eres el Dios todopoderoso que estás con nosotros. Únete hoy a nosotros, Señor, como padres, porque clamamos por nuestros hijos, Señor. Hoy nosotros te decimos con todo nuestro corazón, yo y mi casa te serviremos, Señor. Mis hijos te servirán. Toda la gloria y toda la gracia tuya sea derramada sobre sus vidas, Señor. Hemos hecho el mejor esfuerzo, Padre. Nosotros sabemos que esa semilla no es perdida y sabemos, Señor, que tú los levantarás. Bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, prospéralos, ayúdalos. Oh Dios amado, dale de tu sabiduría y de tu gracia y de tu unción. En tus manos nosotros descansamos y te damos gracias por este momento tan maravilloso. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por recordarnos, oh Dios amado, que tenemos, Señor, una gran responsabilidad formando con amor a nuestros hijos. En tus manos estamos y damos gracias en el nombre del Todopoderoso Jesucristo, nuestro Señor, y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo, que Dios te dé la capacidad para que puedas poner en práctica lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayuda a mis hermanos, bendícelos y guárdalos. Te pido por favor para que tú seas, ¿qué te digo?, portador de este mensaje y puedas reproducirlo a las demás personas. Oro al Señor con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Que el Señor nos continúe bendiciendo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y unánimes juntos decimos amén, amén y amén. Un abrazo, amados, y hasta siempre. Dios te bendiga.